Buenas noches, señoras, señores, aquí estamos. Es un placer de nuevo estar en contacto con ustedes a esta hora de la noche. Hoy lunes festivo en Colombia. Pero nosotros no paramos porque vamos a ir creciendo en el volumen de invitados que tenemos y que vamos a tener y que hemos tenido en este programa Charlas con Trujillenses Notables. Un programa que ya vamos avanzando buscando el propósito de hacer 100 reportajes en el marco del centenario de Trujillo. Y entonces ahí vamos creciendo paulatinamente, cada vez conociendo historias, conociendo personas, recordando y haciendo una remembranza muy importante de este Trujillo querido que el 21 de septiembre está completando 100 años de vida, 100 años de historia. Y en ese tiempo son muchas las personas que han hecho la historia de Trujillo, de alguna manera u otra, en un desempeño, en una actividad, así no están en Trujillo, pero muchos que estuvieron y que desde fuera del país también hacen historia y hacen patria. Muchos hemos contado de gente que está por fuera del país, pero que dejan muy en alto a Trujillo, teniendo en cuenta pues los desempeños que desarrollan en cada uno de los países donde se encuentren. Y los que están en Trujillo, por supuesto. A lo largo de los reportajes son muchas las historias, las anécdotas, los recuerdos que se tienen, y eso me parece muy importante, traerlo a la memoria. Y hoy nuestro invitado es el doctor Jairo Alberto Saldarriaga Camelo, alcalde de Trujillo en su época. Nos va a contar muchas cosas seguramente del pueblo, de su recordación de aquel Trujillo, de sus ejecutorias como mandatario del pueblo y tantas cosas que normalmente en estos reportajes se trae a la memoria y se cuenta a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Sin más preámbulos y sin más pausas, vamos de una vez con nuestro invitado de hoy, doctor Jairo Alberto Saldarriaga Camelo. Bienvenido, qué placer que esté con nosotros en estas charlas con trujillenses. Buenas noches, ¿cómo está? Y ¿qué percepción hoy tiene usted de Trujillo? ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Bendecida noche, Silvio, bendecida noche para todos los que nos escuchan. Estén donde estén, siempre serán trujillenses, siempre seremos trujillenses y llevaremos a Trujillo en nuestro corazón. Bien, Silvio, bien, y antes agradecido con usted y agradecido con esta oportunidad que me dan los medios para charlar, para hacer una buena charla contigo, Silvio. Una tertulia, el otro día me decía alguien, ¿quién sería? Me dijo, las entrevistas suyas no son unos reportajes, son unas conversaciones. Le dije, pegó en el punto, es que esto es más que un reportaje, que una entrevista, es una charla que tenemos con coterráneos, porque yo soy trujillense y entonces me gusta en estas tertulias que tenemos hablar con los trujillenses, y ese es el programa, charlar aquí, y en medio de esta charla aprende uno, conoce mucho y se da cuenta de cosas. Como por ejemplo, ¿usted es nacido dónde? Silvio, yo nací en Trujillo hace 57 años, un 24 de febrero. De las ironías de la vida, mi padre se encontraba en la finca paterna, en la Bohemia, ahí en el Chocho. Ya. Y ahí se enfermó mi madre y me llevaron al hospital de Trujillo, ahí nací. Y para que ella pasara su dieta, como se dice, decían la vez pasada, llegó a la última casita que hay ahí en el cementerio, donde vive, ahí antecitos del cementerio, o sea, la última casa del cementerio. Ahí vivía mi abuelo materno. Sí. Ahí tenían una fonda y ahí llegamos, o sea que como de la ironía de la vida le digo, es porque pues vamos a llegar ahí, ¿no? Ahí empezamos nuestra vida y yo creo que ahí la vamos a terminar. ¿En la casita al lado del cementerio? Sí, esa casa aún existe y ahí vive Luz Viola y con su hermano y su familia, ¿no? Ah, ¿su familia está ahí todavía? Sí, esa casa todavía existe y ahí viven todavía, hay una familia que vive ahí, ya llevan mucho tiempo viviendo ahí. ¿Familiares suyos? No, son conocidos, conocidos. personas que aprecio. Bien.
Sí, bien fácil. 57 años. Va a vivir allí y ahí vive hasta cuántos años más o menos en esa casita. No, no, esa casita era de mi abuelo. Sí, mi Ah, abuelo luego terminó vendiéndola y se fue a vivir a Venecia. Pues Venecia. tengo raíces en Venecia y tengo raíces en Guasanó. Venecia es mi madre y Guasanó, que es la parte plana, y que incluso es una parte de reconocería a Guasanó, que Guasanó era cabecera municipal de Trujillo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Guasanó y ahora es de Bolívar, ¿cierto? No, no, Guasanó sigue siendo, pero es un corregimiento de Trujillo. De Trujillo. Ah, pero está muy cerca Sí, ahí a Bolívar, sí, es la cosa. Pues ese era como sí, el... sí, exacto, sí, están límites con Bolívar. Es que los dos municipios han sido municipios hermanos, ¿no? Sí, Entonces tenemos afinidad por la parte plana hacia Bolívar y en la parte montañosa tiene la gente de Bolívar afinidad con Trujillo. claro. Cuénteme una cosa, doctor Jairo Alberto, y tengo esa inquietud. En el tema de, me habló usted de la bohemia y el chocho. ¿Cuál es son dos veredas diferentes, son dos corregimientos diferentes, o es que una tiene el nombre oficial y le llaman de otra forma? ¿Cómo es el tema con la bohemia y el chocho? Que ahí no he podido, porque mucha gente con quien he hablado me habla así, unos de la bohemia, otros del chocho. Bueno, la bohemia es el corregimiento, Ya, ¿sí? Y el chocho es la vereda. Trujillo, pues la otra vez las divisiones municipales eran cabecera municipal, corregimiento y veredas, y entonces de ahí es donde cada corregimiento tiene 5, 6, 7 veredas, pero en general se referencian es con el corregimiento. y sus padres vivían era en el chocho, Mi padre sí era de la vereda del Chocho. el chocho. Y entonces se vienen del chocho y toman para, ¿qué? A ver, nosotros nos vinimos a vivir al pueblo por estudio, ¿no? Para poder Sí, estudiar. Mis hermanas ya estaban creciendo, nosotros somos 5 hermanos, y 2 hermanas y 3 hermanos. Entonces, por cuestiones de estudio nos desplazamos a Trujillo y siempre vivimos ahí en Trujillo. Eh, Mis hermanas estudiaron en Julián Trujillo, nosotros en la Francisco Julián Olaya, y por ende el bachillerato lo hicimos en la concentración rural agrícola. bien. Y estamos hablando de quiénes, sus hermanas, ¿quiénes son? Mis hermanas, la mayor es Marta Cecilia, Sí. seguida por Miriam, luego sigue Guillermo, luego sigo yo, y sigo yo, luego Guillermo, y luego Edward. Yo soy el mayor de los 3 hombres. El mayor de los hombres, correcto. Y cuénteme entonces, me habla, ahí tuve un lapsus. Usted me habla de que sus abuelos se fueron para Andinápolis, Mis abuelos maternos se ubicaron en Venecia. Sí, Venecia. sí, ellos venían del Tolima y pues, fueron subiendo hasta llegar a ubicarse en Venecia. Y mis abuelos paternos sí radicados toda la vida en Guasanó, ¿no? Con la finca ahí en el Chocho, porque mejor dicho, ellos mis abuelos paternos llegaron de Antioquia, se radicaron en las orillas del río Cauca, en Guasanó, y empezaron a colonizar porque mi bisabuelo fue colonizador de Chocho. ¿Cómo se llamaba? Mi abuelo se llamaba Nepomuceno Saldarriaga. Nepomuceno Saldarriaga. Había otro Nepomuceno que usted tal vez oyó nombrar, Nepomuceno Cristancho. Amigo también, muy buen amigo, Nepomuceno Cristancho, y valga la pena, Silvio, reconocer personas que pasan por la historia de Trujillo, ¿no? Demasiada gente, o sea, en mi mente recuerdo muchas personas, desde nuestro alcalde vitalicio, desde muchas personas que han pasado por el municipio. Y pues me atrevo, Silvio, con todo respeto, a reconocer un saludo especial a un alcalde vitalicio que tuvimos, al señor Germán Rendón, ¿no? De una familia Sí. pescante de ahí en La Plaza. Sí, sí, claro. Germán Rendón, a ver, de Rendón, a ver, tengo muchos recuerdos de don Germán Rendón porque era, creo que el padre de Ligia Rendón, Sí, señor, sí. esposa en su momento, esposa de Lubín Cristancho, Sí, señor, sí, padre sí, de claro que sí. Milton René, de Pablo César, y, y eran 3 hijos, ellos son 3 hijos, claro que sí.
Y ya recuerdo, claro, yo estaba niño cuando pues, ellos son muy cercanos a la familia porque yo soy cercano, pariente de los Cristancho. Mi padre, sobrino de don Nepomuceno, mi padre Luis Alberto Zamora era sobrino de Nepomuceno Cristancho. Y entonces tenemos ahí, y somos primos como en un segundo grado, tengo entendido, sí. Entonces por eso... Y usted me lleva a las añoranzas del pasado, ¿se acuerda? Esos campeonatos que se jugaban en esa cancha al frente de los Cristanchos. ¡Hombre! Que era la cancha buenísimo. Uy, no, yo recuerdo cuando todas las familias de los Cristanchos jugaban, cuando tuvimos a Omar, a Omar Vélez, que le llamaban la araña, que era un portero Omar Vélez tenía que ver algo con don Aristóbulo, trabajaba allá o algún familiar de él. Él trabajaba, él era trabajador, e incluso él se quedó, pues cuando ya don Aristóbulo y ellos salieron de Trujillo, pues él fue el que quedó con el supermercado don Aristóbulo. Omar Vélez, claro, me hace acordar mucho Omar Vélez a un portero que tuvo Millonarios, Riquelme, así bigotón, y atajador, pues, guardando las diferencias, las proporciones, por supuesto. No. Pero era una diversión sana y muy rica, muy rica. Claro. Lleva buenas añoranzas. Yo recuerdo esa cancha de al frente de los Cristanchos estaba esa cancha, a un lado de ¿qué colegio era ese? Esa es la Francisco Julián Olaya, daba la espalda con la Francisco Julián Olaya. Claro. Uy, unos torneos maravillosos se jugaban allí. En ese entonces los Cristanchos tenían un equipo, sí, esos Cristanchos jugaron bien fútbol, Gorgojo, Efraín. Gorgojo, sí señor. Efraín. El famoso Gorgojo que era imparable, ¿no? Oh. Un buen delantero, un goleador bravísimo, Gorgojo. Bravo. Otras familias que jugaron mucho fútbol allá, los Ateortúa. Sí, allá había muy buenos jugadores y toda esa gente jugaban era porque les gustaba el deporte, porque no lo hacían por dinero, sino por diversión, porque la gente gozara y se encontraran y pasaran bueno. Claro, por eso tocamos ese tema, porque nos fuimos llevando. Es que cuando uno va haciendo una retrospección y va ampliando la memoria, se va entrando en temas y de verdad que, quien me quiera que me decía esta semana, recordar es vivir, es un aforismo tan común, pero que es tan real. Uno recuerda y llevar a la memoria estas remembranzas de verdad que agradan mucho, emocionan mucho, y esto es lo que ha tenido este programa. Me lo ha contado mucha gente y por eso a mí me gusta mucho cuando la gente comienza a hablar de personas, nombrarlos, porque es hacer que mucha gente que escucha nuestro programa, que está fuera del país, que también hace rato no recuerdan. Hombre, cuando se traen a la memoria esos nombres, dice, caramba, claro, me acuerdo de un Julano de tal que era el primo de no sé quién o que lo conocí no sé dónde. Y esas remembranzas son muy agradables y eso es lo que queremos en este programa, recordar cosas de esta historia del Trujillo maravilloso. Bueno, doctor Jairo Alberto Saldarriaga, usted entonces... Jairo. Bueno. Jairo Saldarriaga. Don Jairo Saldarriaga. Venga, le pregunto, pues usted ya nos trajo allí cuando usted estaba estudiando en la escuela y entonces se gradúa como bachiller en la concentración rural. No, desafortunadamente en la época que yo estudié en la concentración había hasta noveno nomás. Ah, noveno. Y entonces nosotros los de la concentración teníamos tres opciones de terminar. O nos íbamos para el Julián Trujillo y terminábamos en el Julián Trujillo, renunciando a la posibilidad de salir como bachilleres agrícolas, o nos íbamos a Andalucía, Campo Alegre, o Alita, a Buga. En esa época pues, uno miraba de acuerdo a las posibilidades que tiene. Entonces yo tuve una tía en Andalucía que aún vive y dio la posibilidad de terminar en el Instituto Agrícola de Andalucía, saliendo como bachillerato agrícola. Y la tía que lo acogió en Buga, que lo puso a estudiar allá, donde, ¿cómo se llama? En Andalucía, Ascensión Saldarriaga. Andalucía, Saldarriaga. Ella se llama Ascensión Saldarriaga y vive en Andalucía. Ah, y el Instituto a Campo Alegre es en Andalucía. Es un instituto que fue muy nombrado. Claro. Y desafortunadamente pues los institutos se fueron como muriendo, ¿no? Y a pesar porque pues eran instituciones que tenían historia y tenían importancia en la parte académica, ¿no? Sí.
Bien, y allí se graduó usted como bachiller. Ahí salí como bachiller y entré, tuve la posibilidad de volverme a la finca, estuve con mi padre acompañándolo por unos 6 meses Ah, qué y bien. de ahí luego regresé a trabajar a una empresa en Tuluá, que era una empresa Trilla Café, que era una trilladora de café, siempre relacionado con el café, ¿no? Claro. Venga, usted regresa ¿a dónde? ¿Al Chocho? Yo regresé al Chocho, sí, que era la finca de mi padre, Ya siendo bachiller. Y claro, ya siendo bachiller, con la perspectiva de no quedarse en el Chocho, sino que de seguir evolucionando. Y entonces, está 6 meses y arranca para Tuluá a trabajar allá. a trabajar en Tuluá. Sí, era como una contribución al esfuerzo de mis padres Claro. por el estudio, A por todo el propósito, esfuerzo que hacen con uno, ¿no? me habló usted de don Nepomuceno Saldarriaga, su abuelo. ¿Y su abuela cómo se Sí. llamó? Mi abuela se llamaba Bárbara. Doña Bárbara. Ujú. Y bien, ¿y sus padres? Mi padre, yo soy hijo de Justiniano Saldarriaga Lorza y de María Elsa Camelo Ríos, personas que fueron conocidas y participaron en la historia de Trujillo, que estamos hablando de 100 años. Estamos hablando de 100 años y realmente considero yo que esos 100 programas que este proyecto se quedan cortos para uno hacer reconocimiento a tanta gente, tanta gente. Yo le digo tanta gente porque en la historia Trujillo tiene gente que fue grande, gente que hizo historia a lo bien, a lo mal, y a de todo, y es nuestra historia, y yo Sí, pienso que uno debe reconocer su historia. Pueblo que olvida su historia está destinado a repetirla, ¿no? total, total. No, es que de eso se trata. En la historia hay de todo, lo bueno, lo malo y lo regular, ¿verdad? Y eso se parte de la historia. Lo más importante es uno no quedarse en lo malo, sino es ir evolucionando. Y si algo ha tenido Trujillo de bonito y de bueno y de importante es la resiliencia y el deseo de ir creciendo e ir dejando esa historia que existió, que ya está contada y que realmente hoy está en otro propósito y en otra proyección. Pero indiscutiblemente tantas gentes que hicieron la historia. Justiniano Saldarriaga, Sí, Lorza, su señor padre se casó con quién? María Elsa Camelo Ríos. Doña María Elsie, en Trujillo. Sí, mi abuelo llegó a la Bohemia, al Chocho, pues, a administrar una finca de un compadre. Sí. Y entonces llegó con mi madre y ahí fue donde hubo flechazos pues entre mi padre y mi madre. Y usted sabe que la otra vez se iban cuadrando los matrimonios era porque el personaje fuera trabajador, Sí. luchador y ellas también fueran de casa y fueran pues no es como hoy que hoy mejor dicho se miran otro tipo de cosas, ¿no? En esa época los abuelos iban mirando y se dio el matrimonio de mi padre y mi madre, del cual somos 5, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eran matrimonios duraderos, eran hogares que prevalecían. Hoy ya esto no dura casi, lamentablemente. Hoy, no sé, hay una visión totalmente diferente de la vida como fueron nuestras épocas. Todo evoluciona, unas cosas para bien, otras no tanto, no tan bien. Pero bueno, esa es la dinámica de la vida. Pero como estamos hablando de la historia de Trujillo, entonces don Justiniano Saldarriaga, ¿qué recuerda usted de él? ¿Qué hizo en Trujillo? ¿Por qué fueron gente sobresaliente? Pues a ver, mi padre salió de la finca, se compró un Willys y empezó a trabajar un Willys. Trabajaban con otro personaje que hizo historia en Trujillo, que es don Misael Arboreda, el dueño de Transprimavera, Claro, ¿no? lo entrevisté el otro día aquí al hombre. Claro que sí. Bueno, el señor Misael Arboleda afilió su carrito a esta empresa Transprimavera, a la cual pues le debemos mucho en Trujillo, ¿no? Porque a través de esos Willys pues nos formaron a muchas personas y nos dieron la oportunidad de crecer. De ahí luego mi padre se une con varios amigos, don Elia Costa, con Lisandro, con muchos que sería, pues, quedaríamos mucho rato hablando de ellos. Y crean la cooperativa de transportadores, que hoy en día es una empresa importante en Trujillo, ¿no? Sí. O sea que Él, sí, don Justiniano fue un transportador en Trujillo de largo tiempo. fue jipero, sí, harto tiempo trabajó y luego regresa a la finca, ¿no? Cuando el jeep ya empieza a no ser tan productivo porque empiezan a mejorarse
pues la empresa como tal hacia las veredas, él regresa a la finca. Ya. Y la finca hoy, ¿cómo está? ¿De quién es o qué? Él murió y quedó en cabezas de mi madre y la vendimos y hoy ya no tenemos vínculos de esa tierra, ¿no? Ya el vínculo es sentimental. Ya. Don Justiniano fallece ¿cuándo? Él hace 5 años, más o menos para principios de julio murió. Hace poco, hace poco. Sí, lleva 5 años. Va a cumplir ahora el 4 de julio, cumple Doña, 5 años de muerte. Doña María del sí vive. Mi madre sí vive, gracias a Dios, vive en Guasanó. Tiene una casa allí y allí vive en la tranquilidad de ese pueblo que es Guasanó. Qué bueno, maravilloso. En Guasanó, doña María Elsie, la señora madre del alcalde de entonces, ya le vamos a decir cuándo y nos va a recordar esa época, porque vamos haciendo la cronología de Jairo Alberto Saldarriaga Camelo, exalcalde de Trujillo, un hombre de arraigo trujillense, nació en Trujillo, pero el hombre es de allá del Chocho. Me acuerdo tanto una anécdota que me contó estos días la doctora Nasli Vidales. Ella lo dice jocosamente y lo digo porque ella lo contó y me pareció y nos reímos de ese el del tema porque ella tenía como una propiedad por allá por el Chocho y entonces me decía ella que ella lo decía porque estaba un poquitico como es que me dijo que estaba un poquitico enmalezado, ¿no? Y entonces Enmalezado el chocho. sí, tengo el chocho enmalezado, tengo un rastrojito en el chocho, una cosa por allí, pero fue bien chistoso. Ella lo cuenta con mucha jocosidad, de verdad que sí. Por eso me acuerdo del chocho. Es que a mí me ha llamado la atención porque son nombres son nombres llamativos. El otro día le dije yo a un amigo, cuénteme de quién sería, que iba para el Naranjal. Me dijo, contame en el Naranjal, pues en la ruta. Entonces me habló pues de Rinrán, de La Rochela, de como Tres Esquinas, de La Luisa, bueno, todos esos sectores de ahí para arriba, que son nombres bien atractivos y que quedan en la historia, ¿no? Y el que es trujillense conoce todo eso. Y me hablaba el otro día alguien que vive en Estados Unidos o en España, que recordar esos sitios era traer la memoria y con nostalgia y con alegría saber que tuvieron esa vivencia de niños. Entonces muy bonito todos estos nombres que tienen especiales de Trujillo y el Chocho es una cosa bien llamativa, un nombre bien llamativo, ¿verdad? Sí, bien. Es que la mayoría de los nombres son así, son nombres como buscados. Claro que el chocho es porque había un árbol allá, un bejuco. Esa es la historia, ¿cuál es? Contala. Es un bejuco que bota una pepa negra y era como lanudo y uno lo soba, al sobarlo con pavimento con algo, él se calienta, entonces uno iba y lo sobaba y lo calentaba. Ese bejuco se llama el chocho. Es un chocho. Ya. Es como un chochito, mejor dicho. Sí. Y ahí se halló el nombre. Era demasiado chocho, yo encontraba un chocho por toda parte. Y entonces la verdad llamaba chocho, es por eso, porque el bejuco, el chocho, pues, era bien bastante. El chocho era en esa zona. Es un árbol, claro. Es un bejuco. Es un bejuco, pues. Bueno, tal vez sí me acuerdo. Yo tengo origen, yo soy origen montañero y también, pero no recordaba del chocho. Ahora sí me estoy acordando, claro que sí, que lo rastrillaba sobre el piso y se ponía caliente. Me acuerdo que hacíamos pilatunas sí. Porque uno quemaba al otro con ello. Uno lo rastrillaba. Era un juego de nosotros los muchachos. Sí, y entonces rastrillaba eso y cuando estaba caliente iba y tocaba al otro y eso era una manera de bregarle la vida a los pelados. Las pilatunas que uno hacía de niño. Bueno, y entonces usted termina, se hace bachiller, viene a trabajar al Chocho, regresa a Tuluá. ¿Y cuál es su devenir de la vida en adelante? Bueno, yo llego a trabajar a Trilla Café, que era una trilladora bien conocida, era del grupo cafetero. En Trilla Café me dan la posibilidad de estudiar y entro a estudiar una tecnología en agroindustria con la Universidad del Quindío, a la cual tengo mucho que agradecerme. Y ahí, terminando la carrera de agroindustria, el mismo comité cafetero me permite ir a extensión rural y me dan la oportunidad de ser docente y de prestar asistencia técnica en el campo. Pero me nombran para Roldanillo en la parte alta de, eso es Bolívar, yo creo, pero la sede la tiene Roldanillo. Sí es Bolívar porque es primavera.
sí. a la concentración de primavera y llegué a enseñar y a prestar asistencia técnica a los campesinos. Ya, y entonces desarrollando esa labor de docente por allá, ¿dura cuánto? Allá estuve 2 años y medio y ahí me trasladan a la concentración rural agrícola de Trujillo. Me llaman profesor Silverio Bedoya, que en ese entonces era el director de la concentración, y me dijo que si quería, y como él conocía y FECO, yo estaba trabajando con FECO, que si quería venirme a Trujillo, porque Trujillo, la concentración de Trujillo estaba haciendo un cambio, ¿no? Estaban pasando unos docentes que ya se estaban pensionando, que si quería venir a trabajar con el de Trujillo. Pues yo le dije que sí, hicimos el cambio y llego a trabajar a Trujillo, ¿no? A la concentración rural de Trujillo. Qué bien. Pues feliz usted de regresar al pueblo donde estuvo, donde, claro, donde estudió. Como docente. Claro. Eso debe sentirse uno muy orgulloso, o en su caso, pues en ese momento regresar a Trujillo donde usted estudió siendo pelado y después poder llegar a exponer los conocimientos que obtuvo por fuera a estos jóvenes. ¿Qué hacía allí? ¿Enseñaba? Enseñaba agropecuarias. Ya. Y ahí empecé pues a trabajar duro y empezamos a hacer la fuerza para que en la concentración se tuviera el 10 y el 11. Y entonces yo fui y conjuntamente con varios compañeros, varios profesores, tuvimos la iniciativa de que la concentración se merecía el 10 y el 11 y empezamos a buscar el 10 y el 11 en la concentración. Hay varios profesores que todo el mundo recuerda, a Freddy, a Iván, al profesor Arbey, a muchos profesores, a la profesora Ana María, al profesor Eduardo Montoya, bueno, a todos esos profesores que de una u otra forma amaban la concentración y logramos que se diera el 11 que se diera el 11 en la concentración y se terminara. Hoy en día se está terminando la concentración. Claro, que se diera, que terminara siendo bachiller el alumno, con énfasis en agropecuaria, ¿verdad? Sí, la concentración es con énfasis en agropecuaria. Qué bien. Bien, estamos hablando con Jairo Alberto Saldarriaga Camelo, un hombre de arraigo trujillense que nos está contando su historia, alcalde de Trujillo. Y a propósito, entonces, le quiero preguntar, pero después de esta pausa, que nos cuente esa faceta, cómo termina usted siendo alcalde de Trujillo, y eso lo vamos a contar en un instante, en estas charlas que tenemos con Trujillenses Notables, hoy con un invitado, creo que es el tercer alcalde con quien hablo de Trujillo, porque inclusive tengo el de hablar con muchos alcaldes, porque la historia de Trujillo, por supuesto, tiene que ver mucho los alcaldes que han manejado los destinos del pueblo en tantos años. Y pues como todos los alcaldes terminan un alcalde terminará con el dedo pulgador de toda la comunidad arriba ni todos abajo. Unos, por bien que hagan las cosas, habrá quien termina molesto, pero es la historia la que reconocerá las gestiones de cada uno. Por eso quiero hablar con cada uno de los alcaldes, con la mayoría de los alcaldes que pueda de aquí en estos reportajes. Y creo que el primero con quien hablé fue Lubin Cristancho, que fue el primero que estuvo en estos reportajes, quien estuvo como alcalde en su época. Después, hace unos días atrás, hablé con el alcalde actual, Diego Guerrero, el actual que está en ejercicio, y hoy, que volvemos a hablar con un exalcalde, Jairo Alberto Saldarriaga. Y de él hablaremos de este tema, su pasantía en su vida como alcalde de Trujillo en su momento, y pues esa faceta de su vida como mandatario de los trujillenses en el año 1998 hasta el 2000, tengo entendido. Pero no lo va a refrendar en un instante después de este mensaje que le presentamos, y ya regresamos en estas charlas con Trujillenses Notables, aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional. Todos los días a las 2 de la tarde, hora colombiana, entramos en Contacto Deportivo por Radio Voz Estéreo Internacional. En Contacto Deportivo, de lunes a viernes, comentamos todos los deportes con Silvio Zamora Ramírez. Biodiversidad en Voz, el programa que contribuye con la protección y defensa de nuestros recursos naturales. Biodiversidad en Voz por Radio Voz Estéreo Internacional.
Cali y el mundo se informan con leanotas.com. Periodismo total. Noticias, deportes, cultura, historias de vida, medio ambiente. Leanotas.com. Un moderno portal dispuesto para que usted se informe con la mejor directora, Ana Milena García Domínguez, periodista ACORD, CNP, AIPS. Leanotas.com. Periodismo total. Desde lo virtual. Muy bien, continuamos. Charlas con trujillenses notables a esta hora a través de Radio Voz Estéreo Internacional. En esta serie de reportajes con trujillenses, y uno de ellos, Jairo Alberto Saldarriaga Camelo, exalcalde de Trujillo, que ya nos contó pues cómo esa parte inicial de su vida, en ese proceso evolutivo, y habíamos quedado en que terminó siendo profesor de la concentración rural Manuel María Mayarino, y que contribuyó para que el pénsul académico de esta importante institución pues llegara a tener el grado 10 y 11 y que graduara a los bachilleres, a los estudiantes como bachilleres con énfasis en agropecuaria. Pero termina siendo alcalde de Trujillo. ¿Cómo, después de ese paso por la concentración, cómo termina usted siendo alcalde del municipio de Trujillo, Jairo Alberto? Bueno, yo renuncio a la docencia en un junio, en la concentración, y en julio entro a ser director de la UMATA en la alcaldía de Trujillo. ¿Sí? Ya. A partir de ese momento arranca un proceso, ¿no? Ya era prestar asistencia técnica, que siempre me ha gustado eso. Y arrancamos un trabajo fuerte pues por la zona rural de Trujillo a prestar asistencia técnica, fortalecimos la UMATA y la UMATA se vuelve una secretaría representativa de la alcaldía de ese entonces, que era liderada por Luis Carlos Granada Zapata, que era el alcalde en ese momento, ¿no? Y estamos un año en la UMATA, año larguito, y nosotros empezamos a hacer un programa de liderazgo y de verdad buscamos que la gente se apropiara de las cosas, que la gente volviera a adueñarse pues de los procesos de participación ciudadana. Y empezamos a trabajar desde el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que era un espacio de participación ciudadana que habían entonces en la administración municipal. Y buscando que a través de la Junta de Acción Comunal pues se buscara un líder para que empezáramos a buscar pues la opción de darle un cambio a la política en torno a la politiquería, porque pues la política siempre como política es buena, ¿no? Lo que hace daño a la política es la politiquería de algunos líderes que de pronto se van hacia ese extremo, ¿no? En abril del 97, ¿aló? ¿Me escucha, Silvio? Sí, le estoy escuchando perfectamente. Bueno, en abril del 97 pues ya se limitaba el espacio para que no fuéramos a inhabilitarnos los que éramos empleados. Y en una asamblea del Consejo Municipal deciden que ya había que nombrar y que había que buscar. Y ese día, pues, por sugerencia de ellos, me sugirieron algunos presidentes de Junta de Acción Comunal que yo, que era el que los estaba entonando, pues que debía liderar el proceso y que renunciara para que saliera como candidato a la alcaldía municipal. Y sí, efectivamente, yo renuncié en abril para una Semana Santa. Recuerdo bien que eso fue un viernes y al fin de semana había la carrera atlética del Café de Trujillo, que era un evento también que marcó historia. Total. En Trujillo. Sí, esa carrera era liderada por el entonces Ernesto Vélez, que era buen amigo, ¿no? No, lo conocí, con él tuve algunos contactos en su momento, porque precisamente para esa carrera, al ver a través de mi hermano Arnulfo Zamora, ellos eran buenos amigos, y entonces me contactó para hacerle alguna promoción por acá, la carrera, me acuerdo tanto, por algunos medios. Y entonces él estuvo por acá, inclusive lo invité a algunos medios, a algunos programas de radio, a don Ernesto, ya me acordé de él, claro que sí, lamentablemente falleció en Trujillo, lo mataron. Y entonces, claro, recuerdo muy bien de él le daba mucho y le ponía mucho corazón a esa carrera. Es que en ese entonces la carrera del Café era un evento muy importante atlético,
no solamente en Trujillo, sino para el Valle del Cauca. Además tenía clasificación para San Silvestre, y entonces eso la hacía muy grande. Bien, y entonces en ese proceso, ¿cómo fue? Vale hacer el reconocimiento también a Álvaro Sánchez, ¿no? Álvaro. Ellos dos eran los bravos para liderar esa carrera, ¿no? Álvaro Sánchez, me recuerdo tanto que vino con una niña de Trujillo a unos juegos departamentales, y en una carrera creo que ganó medalla de bronce, si estoy aquí acordándome un poco, y él era el entrenador de esa niña, venía por lo menos acompañándola. Ella inclusive me decía, yo le pregunté, ¿cómo entrena usted? Me decía, mi profesor me ponía a correr detrás de un caballo, y eso me hacía muy fuerte. Eso me decía ella. No, estoy aquí acordándome el nombre de la niña que era atleta de Trujillo. Creo que corría descalza, me parece. Sí, no, este Trujillo tiene muchas anécdotas para renombrar, ¿no? Sí. Y entonces... Bueno, retomando Silvia, entonces ya, pues yo me fui ese viernes, porque eso fue un viernes la reunión, yo me fui como pensativo, como bueno, yo planteé una cosa y se me devolvió. Eso no estaba entre mis planes. Cuando yo llegué el domingo a la carrera atlética, al café, todo el mundo me decía, Jairo, bien hecho, eso. Y yo no me dieron tiempo ni de decir que no ni que sí. Y entonces de ahí salió la idea de la alcaldía. La alcaldía mía salió de varias personas. Discúlpeme un momento, es decir, que usted toma la iniciativa de ser alcalde no por acción propia, sino porque la comunidad misma lo fue como llevando a eso, lo fue encaminando hacia allá. Pero usted no tuvo inicialmente esa idea de ser alcalde, ¿o qué? No, yo no pensaba. O sea, yo participaba, pero no creí que me iba a ver inmerso en ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que Gonzalito, el presidente de la Junta de Viación de Venecia, le decían Gonzalito Proyectos. Hoy en día ya, pues, desafortunadamente nos acompaña desde el cielo. Había otro presidente que era de ahí de los ranchos, y varios presidentes. Sí. Y me metieron en ese cuento, eran señores serios y que en cierta forma me adoptaron por el trabajo que se hacía y me metieron en ese cuento. Y hicimos campaña en 6 meses, y en 6 meses pues buscábamos no ganar, porque no se buscaba ganar. Nosotros buscábamos hacer un trabajo para quedar con una buena votación y una buena representación donde pudiésemos pues empezar a participar de la vida pública del municipio de Trujillo. Así era la cosa, era como empezar un proceso a irse mostrando políticamente, pero no con esa directa decisión de ser alcalde. No, nosotros no pensábamos eso, pero pues, bueno, la historia nos tenía marcados que fuera la política antes del 97, de esa elección del 97, y después de la elección del 97, ¿no? Para empezar a ejercer el 1 de enero del 98. Y la gente lo recuerda, y la gente siempre hace la comparación de esa campaña, porque fue una campaña típica, fueron cosas que pasaron, pues, que hoy en día se encuentran por ahí en los cafés y habla con la gente y se ríe de las cosas que pasaron en esa época, ¿no? ¿Qué tenía de atípico? ¿Qué cosas especiales tenía o que podamos contar anecdótico de esa campaña? Anecdótico era que teníamos unos candidatos muy buenos, ¿sí? Sí, ¿como quiénes? Un candidato, cuando eso, pues, me excuso por tener que hablar de la parte política ya, porque estamos hablando de eso. Habían los movimientos muy fuertes, se hablaba del lloredismo, se hablaba del olvidismo, se hablaba del humbertismo, y eran vertientes del Partido Conservador que eran fuertes, ¿no? Que tenían líderes y marcados, que aún hoy en día hay líderes que todavía se marcan con los colores del doctor Humberto González Narváez, o con, sí, con el doctor Lloreda, o con el mismo Carlos Lizardi, ¿no? Que tradicionalmente, que no podemos obviar que esos fueron movimientos que tradicionalmente estuvieron en Trujillo en la dinámica de la política, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, exactamente. Eso no se puede perder en la historia de Trujillo, porque eso es una realidad. Bien, regular o mal, unos adeptos a ellos, otros no y demás, pero sí hacen parte de la historia de Trujillo estos movimientos políticos. Sí, y valga el reconocimiento a estos 3 líderes vallecaucanos de la política, porque gracias a esos 3 líderes políticos, Trujillo es lo que es hoy, ¿no? Que es un municipio joven, pero con muy buena infraestructura, muy completa en todos sus ámbitos de la parte de infraestructura política. Claro, estamos hablando de Rodrigo Lloreda Caicedo,
estamos hablando de Carlos Holguín Sardi y estamos hablando de Humberto González Narváez. Son los tres líderes que manejaron el movimiento político en Trujillo durante tantos y tantos años y entonces pues hace parte de la historia. Bien, y entonces usted no hacía parte de ninguno de esos movimientos. Yo militaba en el holguinismo, porque mis padres eran holguinistas y han sido concejales por el holguinismo, ¿no? Ya. Y entonces yo pues les copio a esta gente, a todo este grupo que habíamos, y sacamos un movimiento cívico, un movimiento pluripartidista, en su momento lo llamamos, para que todos llegáramos a ese movimiento y fuéramos acabando de pronto con los sectarismos que había. Y cuando eso había directorios, había el directorio holguinista, había el directorio lloredista y había el directorio humbertista, entonces cada uno tenía su candidato. Amigo y también que fue exalcalde Raúl Montoya, salió por el movimiento holguinista. Carlos Arturo Hoyos, que también en paz descanse, un buen amigo, porque afortunadamente a mí la política no me ha distanciado de los amigos y de los conocidos. Yo siempre he sabido diferenciar esa parte. Carlos Arturo Hoyos salió por el partido del movimiento lloredista y apoyando a Gardiazabal, que era el candidato que arrasó en esa época. La gobernación, claro. Que subió a la gobernación. Sí. Y entonces eran candidatos duros, ¿no? Eran candidatos fuertes que tenían la experiencia, tenían toda la capacidad. Pues, Carlos Arturo me sucede a mí, ¿no? Después de que yo entrego la alcaldía me la recibió Carlos Arturo Hoyos. Esa fue una campaña de 6 meses donde... Digamos que habían eran 3 los candidatos para la alcaldía en ese entonces. Eran 5. Ay, 5. ¿Quién más estaba? Estaba don Elí Acosta, que había tenido un inconveniente en esa época, también que en paz descanse y que mis palabras no lo vayan a tocar y que no vaya a ofender a la familia. Don Elí Acosta era un personaje típico de nuestro municipio trujillense, al cual admiro mucho, y él había tenido un percance con la fiscalía. Sí. Y él recogió alrededor de unas 60.000 firmas para que lo liberaran, y el pueblo en sí, todo el mundo firmó para que lo dejaran libre, porque era inocente, no tenía nada que ver con lo que estaban intentando en la fiscalía. Y entonces él cogió el carro de él, que era un Willy blanco, y él sale con la burbuja del progreso. Esa burbuja del progreso la llamó él y salió por toda parte en Trujillo, y era un candidato fuerte en su momento, ¿no? Para poder aspirar a la alcaldía del municipio de Trujillo. Y había otro compañero que era Orlando, conocidos como los Cominos, Orlando González, que también salió a apuntarle pues a ser alcalde. Esos salieron 5 candidatos, y esa campaña fue tan chistosa, tan fuera del contexto, que, como decíamos en el último discurso, logramos unirlos a los 4 contra mí, porque yo lo logré unir a todos, pero en contra mía, desafortunadamente no a favor. Lo veían tan fuerte que se unieron y ves, ¿cómo así? Es bien. Y cada uno quería ser alcalde, y al final terminaron unidos, pero en contra suya. ¿Por qué? ¿Cómo fue, hombre? En contra mía, porque eso era un proceso, nosotros íbamos a pagar. Recuerdo también otro amigo, que el paz descanse, Roberto Londoño Cortés, que era vicepresidente de la Cámara en el momento. Él fue a Trujillo y me dijo: hombre, muchacho, usted parece loco, ¿cómo le ocurre meterle una plata aquí que pagarle, y donde vaya y no quede usted alcalde, si queda endeudado con el Estado? Aquí hay un aval del Directorio Conservador Nacional, porque el Directorio Departamental holguinista se lo había dado a Raúl, y el lloredista se lo había dado a Carlos Arturo, porque éramos conservadores. Y entonces yo por eso quedo electo como alcalde del Partido Conservador Nacional. Yo fui electo fue a nivel por el aval del Partido Nacional. No por el holguinismo, ¿no? No por el departamental, o sea, el movimiento, el Partido Conservador Nacional me dio a mí el aval para que me siguiera con y termina siendo... Eso acabó de ofender más a la gente de los movimientos políticos en Trujillo, ¿no? Claro. Bueno, y en el cuento de las reuniones y la charla y la gente, echaron 2 muchachos de la alcaldía. Echaron a un muchacho, Gonzalo Agudelo,
y ese Gonzalo se fue a trabajar conmigo de cabeza, pies, con todo, mejor dicho. Y Pedro Sánchez, que también en ese instante lo sacaron, entonces se van a trabajar conmigo de lleno. Y el equipo éramos como 4 o 5 nomás trabajando duro y salíamos. Y Carlos Arturo decía, no te quiero ver aquí en el pueblo, y me echaba 20.000 pesitos que para que le echara gasolina a una moto y me fuera a trabajar. Ellos estaban convencidos de que ganaban. Sí. Bueno, eso una y otra se va. Y se da ya las elecciones, y se vienen las elecciones en cosa, pero bien complicada, porque yo le gané a Carlos Arturo por 21 votos. A ver, pero o sea, a medida que se acercaban las elecciones, pues usted seguía con la idea de que no iba a ganar, que era más o menos un proceso evolutivo, o usted veía que a medida que se acercaban las elecciones, la fuerza se iba incrementando en favor suyo. No, a ver, esa campaña, pues yo nunca he comentado eso, ni nunca lo he dicho, pero esa campaña se me sale a mí de las manos, y yo quedo en manos de la incertidumbre, del sueño, de la, ¿cómo llamaríamos eso? O sea, mucha gente empezó a hacer apuestas. Sí. Porque apostaban 10-1. Y eso se volvió fue personal, no se volvió, se salió del entorno en que yo fuera o no fuera el alcalde. Eso se salió fue a que uno no perdiera la marrana, a que el otro no perdiera el caballo, a que el otro no perdiera la plata, y eso se fue llevando. Y Carlos Arturo hacía un jueves del desespero. Sí. Venga, pero el 10-1 era quién? ¿Quién era el 10 y quién era 1? Pues Carlos Arturo era, o sea, pagaban 10-1. Ya. Pagaban 10 veces pues yo era el perdedor, mejor dicho. Sí. No daban nada. Y entonces él hacía un jueves del desespero, que era los jueves, y hacía unas presentaciones artísticas en el parque. Y yo me iba a pagar botería más esas presentaciones. Sí. Pero yo me iba a como estrategia, porque a mí los presidentes de la Junta me decían, si usted no va, hablen de usted. En cambio, si usted está allá parado, no van a decir nada suya. Y verdad, yo me gotereaba eso y me iba para allá. Cuando yo ya empecé a ver que eso se salió de las manos, yo ya se me complicó, porque se me arrimaban y me decían, usted no haga sino salir y moverse, que nosotros hacemos lo demás por debajo. Y empiezan a sumar gente y a emparejarse la fuerza. Y entonces ya eran muchos, no eran únicamente los poquitos que habíamos arrancado, sino que mucha gente las que podían perjudicarse si se perdía, ¿no? Sí. Venga, ¿y cuál fue la estrategia para que eso para que se fuera equilibrando e ir tomando esa fuerza? El convencimiento para la gente, la persuasión para la gente, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el argumento para que eso se comenzara a equilibrar en favor tuyo? Eso fue, lo que pasa es que el pueblo en sí estaba con Carlos Arturo, el pueblo por la cabecera municipal, pero la zona rural estaba conmigo. Ya. Entonces, pero hay que tener en cuenta que mucha gente del pueblo trabajaba en la zona urbana, en la zona rural, perdón. Ya. Entonces, eso fue haciendo crecer la bola, y eso se fue creciendo. Y hicimos una presentación, un cierre de campaña, que eso, en Trujillo calificaban los cierres de campaña por carros. Ya. Por cuántos carros salían o cuántos carros no salían. Y salimos muy parejos con el cierre de Carlos Arturo, que lo había hecho 8 días antes. Entonces eso llevó a que se dieran muchas cosas. Y la importancia era el discurso, que era un Trujillo rural, íbamos a luchar por un Trujillo rural, ponerle cuidado a las veredas, por ponerle cuidado a los corregimientos. Y Trujillo rural, porque Trujillo es un pueblo rural. Sí. Qué bien. Y llegan las elecciones, y entonces, ¿cómo le fue allí? ¿Cómo recuerda la votación? Fueron 3.126 votos. 3.100 y 3.105 votos creo que era por Carlos Arturo. Fueron 21 votos de diferencia. 21 votos de diferencia. Oiga, es para el perdedor. Te digo una cosa, quedar pero bien rabón, ¿cierto o no? No, y eso hubo un fraude ahí. ¿Ah, sí? Eso hubo un fraude ahí, que hicieron un fraude, cambiaron un acta de escrutinio, pero no supieron cambiarla, la cambiaron en Guasanó, donde yo había ganado en Guasanó, donde Carlos Arturo no había sacado votación. Entonces, por eso descubrimos el fraude y por eso hubo que hacer reconteo de votos. Entonces, eso fue un despelote todo completo. Yo creo que cuando se terminaron las elecciones, que se empezaron a cortar los votos, los de Carlos Arturo celebraban. Sí. Salieron en volquetas, en carro, a hacer el recorrido pues, de victoria. Cuando le dicen, no, Carlos Arturo perdió, ganó Jairo, entonces salieron los míos a recorrer el pueblo, que no, que va a ganar Carlos Arturo. Eso celebraron por ahí 4 o 5 veces, y la gente al último terminó toda borracha y
y todos celebrando, unos con los otros, todos sintiéndose ganadores. Claro, esperando hasta el escrutinio, que el escrutinio era el día lunes. El día lunes, 2 días después. La incertidumbre de todas maneras reinaba en el pueblo. ¿Quién es, ¿quién es el alcalde, no verdad? Obvio que uno ya sí sabía que los votos estaban ahí. Ya. Obvio que eso hubo un despelote ahí con los candados de las urnas trifásicas. Bueno, eso fue un despelote total, completo, pero pues afortunadamente ese día no hubo violencia en Trujillo, porque podía haber violencia. Sí, bueno, al fin la gente aceptó, quizás también por la forma de ser suyo, porque digamos que la gente lo termina aceptando a usted porque hizo una campaña perfil bajo, digamos, de acuerdo a lo que percibo, y de alguna manera muy centralizada en el sector rural. Sí, yo no soy sectario, o sea, nunca me he considerado sectario, a pesar de que todavía en Trujillo tenemos personas que son muy sectarias, que no han podido entender de que la política es abierta y de que no podemos mirar con sectarismo los directrices y el direccionamiento de un pueblo, ¿no? Está bien, seamos sectarios en la política en el momento antes de elección, pero cuando uno lo elige ya, uno es el alcalde de todos. Y eso fue una ventaja mía, ¿no? Cuando a mí me eligieron en mi discurso yo ya no soy el alcalde de los 3.126 votos, sino que soy el alcalde de todos los trujillenses, y así traté de hacerlo. Ya. ¿Y la relación con los oponentes que derrotó allí, cómo quedó? ¿Bien? Bien, o sea, nos dábamos guerra francali, pero éramos amigos y nos reíamos y charlábamos, pero pues se dominaba por uno, se ganaba por otra, se perdía por otra, pues en cuanto a lo administrativo, ¿no? Cierto. Y ahí se fueron dando las cosas. ¿Qué fue lo más complicado para su ejercicio como alcalde en su momento? Lo más complicado en sí fue... habían dos situaciones incómodas allí que fueron. Una, que el gobernador del momento, que era el doctor Gardiazabal, decía que el Valle del Cauca no tiene sino 41 municipios. Y cada que le preguntaban, pero gobernador, son 40. Mientras ese muchacho en Trujillo sea alcalde, yo no cuento con Trujillo. Ah, lo desconoció. Me desconocía. Entonces, fue duro porque pues me tocó guerrearla, me tocó lucharla. Pero bueno, en una y otra forma, mi situación me llevó a crecer y a buscar alianzas desde la presidencia de la República. En ese entonces el doctor Samper, que era el presidente, el doctor Samper me apadrina del doctor Gustavo Bell, que, mejor dicho, Trujillo le debe a Gustavo Bell muchas cosas de las que yo logré hacer en Trujillo. ¿A Gustavo qué? Gustavo Bell, era un costeño, todavía está por ahí, lo veo yo que a veces suena. Ya. Él era el vicepresidente en esa época. Y bueno, y lo otro era pues la dificultad con los concejales, ¿no? Porque yo no tuve consejos. ¿Tenía el consejo en contra? En contra, entonces me perseguían en contra, y pues afortunadamente eso también me hizo a que creciera y que hiciera bien las cosas, ¿no? Sí, bien. Y bueno, entonces, claro, para usted es sorpresivo ser alcalde porque no lo proyectó así, lo proyectó más a hacer un camino, pero bueno, termina siendo alcalde y cuando usted se siente alcalde, eso no le generó un poquitico como de presión y de caramba, yo terminé siendo alcalde sin de pronto inicialmente pues tenerlo concebido que mi iniciativa era así, participar, pero no llegar aquí tan rápido. Eso no lo llenó usted como un poquitico de temor, de pronto no cumplir, no poder desarrollar la función, o no, o usted desde que se montó allí dijo, caramba, esto me llenas de coraje y vamos para adelante, ¿ok? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí, pero hay una gran ventaja y me excuso y pido excusas a un gran equipo que se me quedó por fuera, que fueron las instituciones. El trabajo mío fue institucional. Ya. Yo trabajé de la mano con todas las instituciones que en ese entonces tenían asiento en el municipio de Trujillo. Y yo creo que también eso me llevó a que fuera alcalde, porque yo tenía la credibilidad en las instituciones y las instituciones indirectamente se inclinaron hacia mí, ¿no? ¿Cuáles instituciones? Pues estaba la Secretaría de Agricultura, estaba la CDC, estaba el Comité Cafeteros, estaban todas las instituciones que en ese momento estaba el ICA, que pues no eran las instituciones que se pronunciaron como instituciones, pero sí sus funcionarios sabían que podían hacer un buen trabajo conmigo desde la administración
municipal, y sin embargo se hizo porque el presupuesto de Trujillo, el plan de desarrollo de Trujillo fue aprobado por el CDMR, que eran instituciones, juntas de acción comunal, grupos organizados, comunidad en general, y no fue aprobado por el Consejo, porque eso es de la época, ¿no? El Consejo los tres años no quiso aprobar el plan de desarrollo ni quiso aprobar el presupuesto del municipio, y fue aprobado a través de las instancias de participación ciudadana. Estamos hablando con el exalcalde de Trujillo de 1998 al 2000, ¿verdad? Fueron 3 años. Sí, señor. Fueron 3 años, bien. En esos 3 años de su ejercicio como alcalde de Trujillo, hoy usted hace una retrospección y dice, caramba, ¿qué me quedó por hacer? Bueno, seguramente muchas cosas, porque no termina de hacerlo en 3 años, pero sí que le haya quedado a usted como esa espinita que yo pude haberlo hecho y no lo hice. ¿O no? ¿O cree que hoy usted le cumplió plenamente al pueblo de acuerdo a su percepción? No, 3 años son muy poco. Ya. De las cosas que me quedaron, que sentí que quedé en deuda, fue la pavimentada del crucero al Tabor, porque eso quedó aprobado, pero por cosas de la política dejaron perder esa partida. Caramba. No, y entiende uno, un mandatario que tenga el Consejo en contra, que no tenga sus mayorías en contra, que tenga el gobernador en contra, que no lo avale ni siquiera lo reconozca, es muy complejo, de verdad que sí, porque pues, afortunadamente usted se movió y tuvo dinámica de acción por otro lado, pero no es fácil realmente ejecutar proyectos, programas en ese orden. Bien, ¿y qué cree que fue lo que mejor hizo en Trujillo? Que usted, el pueblo le recuerde o la historia le premie por su ejercicio como alcalde y que haya quedado en la historia del pueblo. Sí, pero yo soy de las personas que yo digo que yo no soy el que tengo que ir a colocar una placa o yo no tengo que hacer el reconocimiento. Yo soy del convencido que son las comunidades las que deben de hacer el reconocimiento. Pero en este programa, aprovechando este espacio, pienso que se hicieron demasiadas cosas. ¿Qué hicimos? Nosotros hicimos una matriz de necesidades, en esa época llamada matriz de necesidades, y fuimos a todas las veredas y a todos los sitios de Trujillo, y siempre dentro del presupuesto yo dejaba 2 o 3, tocamos a todo el municipio, ¿sí? Entonces donde yo daba electricidad, no daba agua, donde daba agua, no daba electricidad, donde daba, bueno, hicimos muchas cosas para poder que los recursos alcanzaran, ¿sí? ¿Qué hice? Dejé una escuela en Alto Cáceres, una escuela que se venía necesitando desde hace mucho tiempo. Se electrificó esa zona, se electrificaron muchas zonas de Trujillo, se dejó el acueducto en Guasanó. Guasanó sufría de agua, o sea, ya no había agua. Nosotros les dimos agua a Guasanó y les dimos un puesto de salud que era como una clínica, mejor dicho, que hoy en día desafortunadamente uno ya no tiene nada, dejaron que los instrumentos y que la construcción que hicimos se acabara. Dejamos la pavimentación, porque Luis Carlos dejó la pavimentación desde Rinrán, ahí quedó la pavimentación, y yo la llevé de Rinrán a Cerro Azul, la llevé desde el basurero a Venecia, la llevamos desde Puente Blanco a La Sonora, eso quedó pavimentado en mi administración. Se hizo la estación de policía en Trujillo, se hizo el plan de vivienda de La Paz, tercera etapa, que no hay una sola queja, no hay una sola queja. Nadie se queja, pero nadie le reconoce que esa Paz, tercera etapa, que está al pie del Julián Trujillo, se hizo en mi administración. Y la mayoría de las personas beneficiadas eran opositores políticos. Sí. Se hizo una urbanización también en Venecia y en Andinápolis, que era un plan de vivienda que llevaba mucho tiempo sin realizar, y yo llegué y me comprometí con ellos, y por eso votaron por ver su sueño de vivienda realizada. Afortunadamente se lograron dejar allí, pues que no es las viviendas que uno quisiera haber dado, ¿no? Porque hablando pues de las anécdotas, ellos dicen que las urbanizaciones Pichapacito de Venecia y Andinápolis son de Jairo Saldarriaga, pero al menos están ahí, ¿sí? Nadie más ha logrado hacer vivienda rural, ¿no? Qué bien. ¿Qué más? Nosotros, pues yo recuerdo que entre las cosas, porque sí me dio un poco de desconsuelo cuando estaba saliendo, que decían que yo no había hecho nada, y algunos empleados se prestaban para eso porque ya habían tomado partido en otras campañas. Hicimos una reunión, éramos 75 empleados, y de los 75 dimos 3 vueltas diciendo obras que recordaban ellos que habíamos hecho.
o sea que se habló más o menos de unas 230 obras que aún no las encuentra uno y las ve todavía sirviéndole a la comunidad de Trujillo. Pues qué bien, lo dije al comienzo, los alcaldes, unos terminan cuestionados, otros terminan en otra parte de la comunidad les avalan, y pues en este glosario de cosas, pues le queda a uno que fueron muchas cosas buenas las que se hicieron en Trujillo, e insisto, no es fácil ejecutar una administración por parte de un alcalde cuando tiene el Consejo Municipal en contra y el gobernador en contra, nunca será fácil. Pues alcalde, Jairo Alberto Saldarriaga, se nos acaba el tiempo y pues la historia lo recordará usted como un alcalde de ejecutoria, un alcalde sencillo, que trabajó y que se ha ganado la vida a pulso, y queda en la historia usted como un alcalde que se lo reconocerá a la gente. Inclusive yo creo que hoy usted lo siente así, que la gente le reconoce lo que ha hecho, ¿verdad? Sí, yo me siento bien, o sea, yo voy a cualquier rincón de Trujillo y me siento bien, a mí me tratan bien, nunca he tenido un desprecio, nunca he tenido que alguien ofenda, no, me tratan dentro de mi forma de ser bien, o sea, no me tiran flores como dice el cuento, pero tampoco me tiran gestos malucos, ¿no? Y yo me siento bien en Trujillo, a mí en ninguna parte de Trujillo me han hecho sentir mal. Y afortunadamente, gracias a Dios, pues yo le serví fue a Dios, era mi temor que hable mal a Dios y al pueblo, ¿no? Hice lo mejor de mí, y yo sé que mucha gente en Trujillo lo sabe, que muchas veces les cuesta de pronto reconocerlo en público, pero sí lo hacen muchas veces en privado. Sí, claro que sí. Lo más importante es tener la conciencia tranquila, la frente en alto y lo que usted dice, llegar a Trujillo donde no tenga uno que esconderse para nada, simplemente tener la frente en alto de que hizo las cosas con dignidad y pues por el bien de la comunidad. Ningún alcalde dejará 100% la comunidad contento, pero tampoco 100% molesta. De modo que esa es la vida de los alcaldes. Y todos tendrán su cuestionamiento, todos tendrán su aprobación de las ejecutorias realizadas en esta historia de los 100 años del municipio de Trujillo. Pues, don Jairo Alberto Saldarriaga Camelo, muy amable por estar con nosotros esta noche en Charlas con Trujillenses, por contarnos anécdotas, historias y ese pasaje importante de usted como hombre que le aportó a la historia del municipio de Trujillo en su ejecutoria como alcalde de este hermoso municipio. Gracias, muy amable por acompañarnos. A usted, Silvio, y a la comunidad, a todos los que nos escucharon por aguantarnos todo este cuento que a veces se hace corto para contar tantas cosas. Silvio, antes de irme quiero decirle algo que usted me preguntó al principio y no lo contesté. Señor. ¿Qué veo yo en Trujillo? Un pueblo con mucho futuro, con muchas ganas, una juventud que viene pidiendo espacio, con ganas de hacer cosas grandes por Trujillo, y yo tengo fe en esa juventud. Tengo fe de que van a hacer de un Trujillo amañador, ameno. Tenemos todo el potencial de turismo, de clima, de tierra, todo, mejor dicho, está para que Trujillo en estos nuevos 100 años que comienzan construyan un muy buen pueblo, un muy buen vividero. Eso espero para poder pasar mis últimos años. Que así sea y que este otro centenario que arranca a partir de septiembre tenga toda esa dinámica, y es otra historia, otras generaciones que van a... Porque cuando cumplamos los 100 años, cuando se cumplan los otros 100 años, dentro de 200, dentro de 100 años más adelante, pues nosotros hace mucho rato hemos partido y le quedará a las generaciones venideras que comiencen a construir una nueva historia de Trujillo como se ha construido en este centenario de todos quienes hemos hecho parte y hemos nacido en el pueblo y de alguna u otra manera hemos contribuido con la historia del pueblo. Eso es lo que queremos contar aquí. Que pase buena noche, Jairo Alberto, muy amable y qué bueno haber charlado con usted. Bendecida noche, sí. Amén. A usted también y a ustedes, amables oyentes, gracias por acompañarnos siempre aquí en Charlas con Trujillenses Notables. Qué placer. Les decimos gracias y los invitamos para que el próximo miércoles nos acompañen de nuevo aquí en otra charla con otro invitado o invitada aquí en este espacio que promueve la memoria del pueblo en este centenario. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Los invito a que bajen la aplicación
a su teléfono celular. Ustedes entran por Play Store, ahí buscan Radio Voz Estéreo Internacional, ponen la aplicación en su teléfono y nos escuchan siempre. Gracias, muy amables. Sigan en esta programación las 24 horas del día, aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional. Que la pasen muy bien. Buena noche, que descansen.